funcionalidad encargada de desarrollar una visión logística a nivel país. Básicamente hay dos ministerios, un Ministerio de Infraestructura o Obras Públicas, un Ministerio de Transporte, y que no abordan la problemática logística origen-destino en forma integrada, me refiero a infraestructura y transporte. Bueno, esos son algunos de los elementos del diagnóstico. Otro elemento que abordamos en el diagnóstico, inspirado por un estudio del Banco Mundial, fue, que lo mencionó alguien en la mañana, fue el nivel de incidencia de los costos logísticos en el Producto Interno Bruto de la economía. Hicimos un estudio desde el 2003 al 2007. Básicamente se incluyeron todos los costos de transporte, costos de almacenamiento, costos de mantener inventario y costos de administración logística. Y el costo logístico en Chile en relación al Producto Interno Bruto oscila alrededor del 20%. Es decir, aparentemente el paper del artículo del Banco Mundial tendría razón. Sin embargo, quisiera destacar el hecho de que... Bueno, aquí viene un ejemplo. Quisiera destacar el hecho de que un país tenga costo logístico del 20 o del 8% como es Estados Unidos, o como del 40%, no necesariamente es eficiencia logística, sino que tiene que ver con el precio del producto. Si Estados Unidos, por ejemplo, es un gran productor, o es un gran exportador o generador de productos de alto valor agregado, es razonable que el costo logístico sea el 8% del producto. Solo modo de antecedente, quisiera señalar, por ejemplo, que el sector forestal en Chile es un sector eficiente. El costo logístico es el 44% del valor del producto, y no significa eso que sea ineficiente, sino que el precio del producto es más bajo. No sé si me lo explicar. Pues aquí viene un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la uva, se analizaron los costos logísticos de los distintos productos priorizados. Aquí está el costo logístico concreto, aquí está el costo del valor a la salida de la planta, los costos de manejo de pedidos, costos de mantener inventario, costo de flete terrestre, flete marítimo, el costo del flete, no alcanzo a leer, costo de flete del puerto al centro de distribución en el mercado destino en Estados Unidos, costo de almacenamiento en el centro de distribución en Estados Unidos, el costo de pasar de un centro de distribución que está cerca del puerto a un transporte, un camión refrigerado, es el siguiente, y finalmente el costo del flete al retail en Estados Unidos. Todo eso aproximadamente es el 34% del costo del producto. Quisiera, por consiguiente, nuestro análisis propuso, voy a saltarme dos referencias. Nuestro análisis propuso lo siguiente, mantener este indicador, propuesto por el Banco Mundial, pero segmentado por dos variables fundamentales, que son el valor del producto y el mercado destino. Porque dependiendo del mercado destino, el costo varía fuertemente, y dependiendo del valor del producto varía fuertemente. A modo de ejemplo, dentro de los productos que estudiamos, la uva, por ejemplo, tenía un costo logístico total del 34% del producto, había una manzana de alto valor que tenía un costo logístico del 20% y una manzana commodity, la manzana más típica, el costo logístico del 48% del costo del producto. Y eso, vuelvo a decir, no es tema de eficiencia logística, sino que es tema en relación al valor del producto o al precio. Finalmente, quisiera destacar lo siguiente: el estudio abordó fundamentalmente los costos. Sin embargo, hay un elemento muy importante, sobre todo los productos perecibles, que nosotros no lo abordamos matemáticamente, y es que el producto pierde valor en el tiempo, el producto perecible. Entonces, varias de las justificaciones de las iniciativas no solo son desde el punto de vista del costo, sino que son desde el punto de vista del valor del producto. ¿Por qué? Porque los productos perecibles pierden precio a medida que pasa el tiempo. Entonces, el lead time, bajar el lead time de 2 días a 1 día es relevante desde el punto de vista del precio y de la calidad del producto. Aquí está, bueno, sigo en el diagnóstico, acá hay un análisis de tiempos en la medida que evoluciona el producto de la cadena logística. Tenemos traslado de la planta de proceso al centro de packing de 0 a 2 días, después traslado a los puertos, 0 a 2 días, espera para entrar al puerto, 0 veces,
hasta un día, y almacenamiento en stacking en puerto, 0 a 4 días. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una variabilidad muy alta, y vuelvo a señalar, la variabilidad en los procesos logísticos es de los temas más adversos en las cadenas logísticas. Entonces tenemos una variabilidad de 1 a 9 días. Finalmente, aquí hay un análisis de variabilidad, un análisis de tiempo de días de tránsito versus variabilidad en los distintos puntos de salida de los productos priorizados en Chile, de los distintos puntos, separados por si es contenedor o si es carga en camión cámara. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque lo que nosotros queríamos hacer ahí era identificar algunos puntos de altísima variabilidad o de muy alto tiempo de ciclo, por ejemplo, hasta la salida de los Andes. Entonces, estos son puntos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque representan muchos días de tránsito. Aquí también los principales puertos de Chile, que son San Antonio y Valparaíso, también tienen situaciones de riesgo en lo que es la variabilidad. En la variabilidad de los tiempos de ciclo. Bueno, eso era de rasgos lo que es diagnóstico. Voy a pasar entonces al siguiente elemento de la presentación, que son algunas de las iniciativas para abordar estos elementos de diagnóstico. A grandes rasgos, las principales iniciativas planteadas en el estudio están en esta transparencia, que está graficada en términos de esfuerzo y en términos de impacto. Las variables de esfuerzo son la complejidad técnica, el nivel de inversión, las regulaciones, la resistencia al cambio y la diversidad de instituciones comprendidas. El impacto está medido en términos de atributos de valor del cliente final, nivel de servicio hacia el cliente final, costos, tiempos y variabilidad. El impacto en la variabilidad y el impacto en el tiempo. Y aquí entonces tenemos distintos tipos de iniciativas estratégicas porque le hemos llamado estratégicas porque son a nivel país, a nivel, podríamos decir, sector público privado. Y después tenemos iniciativas tácticas hacia el sector privado. Entonces voy a explicar algunas de estas iniciativas que creo que pueden ser de interés. Entonces vamos a explicar algunas de las iniciativas estratégicas. La primera iniciativa es lo siguiente. Disculpen, voy a leer un comentario del señor Sergio Ruiz Olmedo. En general, nosotros, nuestra visión, coincidiendo con los planteamientos generales de don Sergio, del mercado general es aquel que determina los precios, dependiendo del nivel de competencia y de la oferta y la demanda, se van determinando los precios por sí solos y no establecidos por el Estado. Sí detectamos la necesidad de que el sector público elaborara una visión a largo plazo en logística. Esa visión de largo plazo es muy difícil que el mercado por sí solo la elabore, muy difícil. Y tenemos experiencia, yo diría la más avanzada, es la experiencia del gobierno alemán, que desarrolló el año 2008 una visión país en conjunto, sector público-privado, para abordar aspectos fundamentales de la logística de Alemania. Básicamente, nuestra propuesta es muy parecida a la del gobierno alemán, y que consiste en lo siguiente. Voy a explicar en qué consiste esta iniciativa. Primero, en generar una institucionalidad que se preocupe de la cadena logística completa. Completa significa origen-destino. Se preocupe de la movilidad de la carga, movilidad de las personas, se preocupe del manejo de la información, se preocupe de la documentación, del número de documentos y se preocupe de la generación de indicadores o KPIs a nivel nacional. Esa instancia en el país no existe. En Alemania esa instancia es liderada por el Ministerio de Transporte. Otro fenómeno que motiva esta iniciativa es la alta fragmentación institucional que hay en el gobierno, en nuestro gobierno, que significa una diversidad de organismos que participan en el proceso exportador y no con una visión completa del proceso, sino que con una visión parcial.
Eso significa, por ejemplo, que hay contenedores de exportación que se abren en varios momentos. ¿Por qué? Porque hay inspecciones asíncronas que no están sincronizadas. Por ejemplo, aduana inspecciona en un momento y los organismos sanitarios, como el SAC, inspeccionan en otro momento. Y eso significa abrir el contenedor en más de una ocasión, romper la cadena de frío y además significa lista, significa tiempo de ciclo. Entonces, lo mismo, etc. Entonces, básicamente de lo que se trata es de generar una institucionalidad que vea la logística como un todo. Otro ejemplo, Chile lleva muchos años en lo que es concesión de carreteras, pero en general la